para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión, comunicación total. El pueblo unido jamás será vencido. Muy buenas noches. Después de esta santa semana, no porque nosotros hayamos sido santos, sino porque el que murió fue santo. No todos la santificamos de igual manera. Unos la santifican más, otros la santificamos menos. Lo importante es que ahora al volver debemos de tomar en nosotros mismos la responsabilidad, así como Cristo la tomó y fue el que nos redimió de muchas cosas, no solo del espíritu, del cuerpo, especialmente de la vida social, de la vida comunitaria. Porque Cristo no creó un pueblo de espíritus y no salvó a un pueblo de espíritus, salvó a una sociedad llena de humanos, humanas, hermanos, hermanas, con hambre, con necesidades, con vicios. A esa humanidad sufriente, dice el apóstol, vino a salvar, no a salvar almas. Las almas de por sí tienen otro valor. Cristo vino a salvar a esta sufriente humanidad. Así que no nos confundamos, pues Él no vino a salvar un mundo de espíritus, vino a salvar un mundo de humanos y humanas. Bueno, que Dios los bendiga, y aquí estamos otra vez con la preguntita. Ahora, miércoles 15 de abril. Se va pasando el tiempo. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? ¿Qué hicimos nosotros en esta Semana Santa por los demás? No hay mejor muestra de amor por el amigo, por el hermano, que dar la vida por el amigo y el hermano. ¿Qué debe de hacer el pueblo por el pueblo? Lo primero, creo que es justo, es conocernos y reconocernos como pueblo, conocer nuestra autenticidad, aceptarnos tal como somos, con nuestra cultura, con nuestra raza, con nuestra autenticidad. Conocernos como pueblo, nuestro origen, para no avergonzarnos, aceptar nuestra raza y nuestras etnias, para no imitar más de la cuenta a otras culturas que ni siquiera han sido amigas de nosotros, más bien han sido enemigas de nuestra sangre. No es fácil emitir sugerencias o críticas en la inculturación a la que hemos llegado. Inculturación significa el injerto que se hace de una cultura sobre otra. El comercio, por ejemplo, el negocio, la economía, es una manera de imponer una cultura sobre otra, y resulta mucho más fácil cuando una cultura tiene más poder sobre la cultura débil. Y nosotros fuimos una cultura destruida, y se nos impuso una cultura que no conocían nuestros antepasados. A eso se llama inculturación. Hemos sido inculturados por una cultura, por un comercio, por unas costumbres más fuertes que las nuestras. O sea, debemos de defenderlas aunque seamos débiles. La cultura de los pueblos dominantes se han impuesto sobre las culturas de los pueblos dominados. Por eso es heroica la lucha de muchas razas de este continente que han mantenido su autenticidad y su identidad. Aquí tenemos de vecinos a los pueblos guatemaltecos, que aún después de 500 años de sangre y opresión, mantienen lenguaje, mantienen vestidos, mantienen tradiciones y hasta gran parte de ritos y liturgias religiosas ancestrales. Aquí en El Salvador, toda esta cultura, la de los primeros y auténticos dueños de este país, está casi totalmente destruida.
La recuperación que tenemos aquí en este territorio de Cuscatlán es muy débil. Y lo que más interesa señalar en este momento es que los mismos salvadoreños no tenemos mayor interés en recuperar lo nuestro. Y algunos hasta vemos despectivamente esa cultura que fue de nuestros auténticos padres. Qué fantástico es ver salvadoreños que, teniendo la piel que tienen, negrita, morenita, tostadita, el cabello paradito y los rostros, se avergüenzan de que se les llame indios. ¿Y de qué otra manera podrá hacerse si ya Cristóbal Colón se equivocó? Ya sabemos que la palabra indio ha sido utilizada por los criollos, por los mestizos y por los extranjeros de un modo despectivo. Y como dije, ya Colón se descuidó por ignorante y que andaba buscando las Indias orientales y se encontró con estas razas. Somos nosotros los que debemos reivindicar lo heroico de nuestra raza. Tomemos en cuenta que Cristóbal fue el primer ignorante equivocado, buscaba las Indias orientales y se encontró con nuestras tierras. Y a todos, como buscaban las Indias orientales, nos llamó indios, indias. Desconocer lo que encontró, primero, a guananí, por eso nos llamamos guanacos. Algunos dicen que por ese animal que escupe, eso es una gran ignorancia. Otra vez vamos a hablar de eso. Lo que encontró fue en la isla de Guananí a los caribes, después se encontró con los aztecas, después con los mayas, con los quichés, pero por ignorante a todo lo que se le presentó, dijo, estos son los indios de las Indias orientales. No sabía. Así era aquel tiempo. Pueblo por el pueblo. ¿Qué hacemos? Lo primero que debemos hacer es tomar conciencia de la autenticidad de nosotros, de lo que somos, lo más profundo de la identidad. Por ejemplo, aquí no se llamaba El Salvador, aquí se llamaba Cuscatlán, país de Atlacatl, de Atonal, que por desgracia lo tomaron para unos batallones élites militares entrenados en Estados Unidos para que vinieran a matar indios de aquí, pipiles de aquí. Pues por eso nosotros, ¿verdad?, debemos reconocer que somos de origen maya quiché, de la gran raza náhuatl. Si es que no digo mal, me puedo equivocar, ¿verdad? No me quiero presentar como un técnico historiador, estoy llamando la atención sobre esa necesidad y obligación que tenemos de no avergonzarnos de nuestro origen. Y si el pueblo quiere hacer algo por el pueblo, primero tenemos que aceptarnos tal como somos. Amémonos a nosotros mismos si queremos hacer algo por nosotros mismos. El pueblo por el pueblo. Cada día, cualquier día, tiene un día anterior que se llama ayer y un día futuro que se llama mañana. El pasado ya no le pertenece a nadie. El futuro será, pero no es todavía, no se le conoce. Apenas el instante presente es lo que podemos asumir como propio. No es un juego de palabras. Eso somos nosotros. Ese instante de vida debe de ser yo mismo, mi existencia. Apropiarse del presente es asegurarme el futuro. El pueblo por el pueblo asegura cada instante histórico. El instante histórico actual, por ejemplo, nosotros pueblo debemos tomarlo en conciencia, de modo que el futuro no nos traicione. Si nosotros no nos traicionamos, el futuro no será traicionero. Pero si no sabemos quién somos, no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos, si no tomamos el presente en nuestras manos, el futuro no será dirigido por nosotros. Es la conciencia, lo que nosotros nos aceptamos conscientemente, es la luz, es la fuerza, es el camino, es el combustible, es esa reserva que nos hace llegar lejos, muy lejos. Si somos pueblo, construyamos pueblo. Hay muchos que viven en el pueblo, comen y viven del pueblo, pero no se sienten pueblo, se reniegan a ellos mismos.
En esta etapa que comienza, tenemos muchas preguntas a las que responderemos y debemos responder qué hacer. ¿Qué hacer ante el aumento, por ejemplo, de la tarifa de electricidad? Dicen que ya no hay presupuesto para subsidiar. ¿Qué se hizo ese dinero? Hemos hablado con los amigos, con los hermanos, con los compañeros de la comunidad, para preguntarnos qué vamos a hacer hoy que venga el recibo a nuestra comunidad con un 30% más. ¿Vamos a salir así, como borreguitos, como domesticaditos, como esclavistas, uno por uno a pagarlo? ¿O habrá alguna discusión ahí si se podrá hacer algo para hacer sentir que... ¿Por qué aumenta la electricidad? Por 3 razones. Primero, porque se robaron el pisto que debían de pagar y había un presupuesto y no lo pagaron. Segundo, porque dicen que hay menos agua. Pero aunque haya menos o más agua, las compañías eléctricas nunca pagan el agua. La detienen, se la apropian. Si el agua no es de ellos, pero cobran solo porque le da vuelta una turbina. Y tercero, porque en la crisis económica los poderosos se han cogido el dinero. ¿Y a quién se lo quieren quitar? Al usuario, al pobre. Bueno, eso es importante. ¿Por qué el pueblo y los pobres tienen que pagar los platos rotos? Los tienen que pagar los que lo rompieron. ¿Qué debe hacer el pueblo por el pueblo con el problema del transporte? El transporte tiene que ver con el combustible. Si el gobierno, que debía de pagar el presupuesto, el subsidio, porque el presupuesto se le entregó y ya está definido, ¿por qué lo va a pagar el pueblo? ¿Quién soportará el aumento? ¿Los transportistas o el pueblo? Los transportistas deben de saber que el pueblo no es el culpable. ¿Por qué cargar un sacrificio más a ese trabajador y trabajadora sufrida? Si nosotros somos pueblo, será bueno que se una el usuario con el transportista para el que se le exija a ese que se le dio el dinero para que pague lo que tiene que pagar, para que devuelva lo robado. Debemos crear formas de lucha, de modo que los responsables cumplan con lo justo y pague. Tengamos cuidado de formar o tener luchas que hagan que el pueblo se pelee contra el pueblo, que el pobre se pelee contra el pobre. Si los pobres somos hermanos, los poderosos, los que se han robado las cosas, pudieron haber sido nuestros hermanos, pero no se han comportado como hermanos. ¿Qué debemos hacer los del pueblo después de haber votado por un cambio? Ahí vemos en las televisiones, vemos en los periódicos, fotografías y demás, vemos y oímos a empresarios y a funcionarios decir que no se deben de cambiar las reglas del juego. ¡Qué barbaridad! Esas reglas que durante siglos han creado para que juguemos el juego que ellos quieren. ¿Acaso el pueblo no tiene derecho, después de conquistarlo, a cambiar no solo el juego, sino las reglas sucias y explotadoras de ese juego? ¿O no podemos? ¿Para qué votamos entonces? Pues para seguir con las mismas reglas del juego, de los comerciantes, de los explotadores, de los salarios, de la corrupción. Esas son las reglas del juego. Ni siquiera han respetado su misma constitución que ellos hicieron. Se ve pues que los perdedores no se han dado cuenta que ya perdieron el juego y que deben salirse de la cancha para que entren nuevos jugadores. A empresarios, a banqueros, a funcionarios culpables de la debacle económica y que son los que han fabricado la pobreza, la emigración, deben dar espacio a los cambios verdaderos. Pero parece que no saben ser perdedores. No creen ni en lo que ellos mismos dicen, escriben y firman cosas que no las cumplen solamente para darse a ellos mismos una pantalla. No saben todavía lo que es ser oposición. La confunden la oposición con la imposición. Ellos siempre han impuesto y hoy, en vez de ser una auténtica
oposición y opositores hoy quieren seguir siendo impositores. Ni cuenta se han dado que allá el emperador ya cambió, aunque no ha cambiado el imperio, pero que el señor Obama les está pidiendo el cambio. ¿Y en qué se demuestra? Haciendo una cosa muy fácil, es que le llamó por teléfono al señor Funes, el señor Obama. Le llamó la señora Clinton. Con esto estaban dando una señal directa y personalmente al señor presidente Mauricio Funes para aprobar el cambio. Si miren, hasta el mismo pobrecito, el señor Obama anda para arriba y para abajo arreglando los entuertos mal hechos que hizo el señor, el anterior, ¿cómo se llama? Ya hasta el nombre se le olvida a uno, ¿eh? A Jorge Buche, andaba por ahí. ¿Qué debe hacer el pueblo por el pueblo ante la escasez de agua? Y para ribete, se quieren terminar, ya no hay agua, dicen que no hay agua, y se quieren terminar los ríos, se quieren terminar el Empa, se quieren terminar el Sensunapan, se quieren terminar el Tolora, todos los quieren meter en una represa porque les interesa más la electricidad a que tome agua nosotros. Bueno, todos los ríos, ¿verdad? Como dijo muy bien una autoridad ambiental, ahí se les oye en radio y en televisión, si se acaba el Empa, se acaba El Salvador. Y qué fácil es entender que con las minas van a envenenar las pocas aguas que tenemos, que con las represas para producir electricidad se va a poner mucho más escasa y mucho más cara el agua, que con la longitudinal del norte se acabarán todos los ríos de los que tomamos agua aquí en estos pueblos, los habitantes de las ciudades. Debemos de ser conscientes que los ríos salvadoreños todos bajan del norte al sur hasta el mar. Y es ahí donde quieren hacer eso que le llaman megaproyectos. Imagínense, hasta para eso son difíciles de hablar. En vez de decir mega muertes, le llaman proyectos. Esos desarrollos no traen progreso. Lo decía Monseñor Romero. ¿Qué hará el pueblo por el pueblo? Sabiendo los que vivimos en las ciudades que los que luchan en Sonsonate, en el Cimarrón y en el Chaparral están luchando por la vida de todos nosotros también. De allá viene el agua, de allá viene la agricultura que comemos. Pero los medios de divulgación, que son propiedad de los poderosos interesados económicamente, manipulan la noticia y quieren que los pobres de la ciudad se peleen con los pobres del campo. Si de ese campo viene el agua y viene la comida. Hoy, por ejemplo, se dice, y ahí tal vez mañana lo reflejen, porque a los que protestan, a los pobres que salen a la calle, se les invisibiliza, a no ser que tengan pulso y tengan una pedrada y le quiebren un vidrio, y si es especialmente un vidrio de un carro de alguna persona, así famosa, entre comillas. Hoy allá, y los saludamos a los que ahí por el Rancho Navarra salieron, que dicen que desde diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 4 meses, o sea, 120 días sin agua, salieron a la calle. Bendito sea Dios que nos despiertan. Claro, yo sé que hay muchos que se incomodan porque todos vamos rápidos al trabajo, pero debemos de entender a esos hermanos que tienen 120 días sin agua. Todos los días en las colonias más pobres de las ciudades del país les falta el agua, pero se les oculta la gran verdad que cuando quieren hacer esas presas, cuando hablan de desarrollo en el Empe, en el Chaparral, en el Torola, habrá menos agua y será más cara. Y qué terrible. No quieren que el pueblo se dé cuenta, dicen que va a haber luz. Podemos vivir en la oscuridad, pero no podemos vivir sin beber agua. ¿Cuántas horas se puede pasar sin beber agua? ¿Cuántos días se puede pasar sin beber agua? Sin luz podemos pasar, pero sin agua no. Peor nuestros niños, peor nuestros ancianos, peor los trabajadores. Necesitamos agua. Defendamos el agua, defendamos la ecología. No hagamos ese apoyo a esas presas y demás, y esperamos que el nuevo gobierno lo entienda, ¿verdad? Que es más importante el agua. Ya hubo un obispo que dijo que eso de las minas envenena,
Pero bueno, no han querido firmarlo, pero ya lo dijeron y lo oyó todo el pueblo. Esperamos, como ahora ya las palabras se las lleva el viento, es necesario que escriban y que hagan un documento. Y el señor presidente también dijo que no iba a hacer eso, pero no quiso firmar un documento. Bueno, pasando a otro tema, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Ahora es 15, dentro de 15 días estamos en el primer día del mes de mayo, el día de los trabajadores, así le llamamos nosotros los pobres, porque los poderosos, los patronos, lo llaman el día del trabajo, y son cosas diferentes. Una cosa es el trabajador y otra cosa es el trabajo, es el día del trabajador. Por eso hay vacación nacional, porque al empresario no le interesa el trabajador, le interesa el trabajo, la explotación, la ganancia. Este 1 de mayo, todo el pueblo en todo el país debemos de salir a desfilar. Es asueto nacional y de manera especial porque después, bueno, cuando vinieron los españoles aquí hubo una masacre y esclavitud, así como hoy. Después de la independencia que fue hecha a espaldas del pueblo, ese documento de la independencia no se estudia ni siquiera en las escuelas, no es tema de estudio. En el Ministerio de Educación, fíjese qué terrible. ¿Por qué? Porque lo esconden, porque allí dice en el primer número que debemos hacer ya la independencia para que el pueblo no la haga, porque las consecuencias serían desastrosas. Qué terrible, vea. Artículo 1 de la Acta de Independencia. Bueno, pero desde entonces para acá es primer año que tenemos una nueva, la primera oportunidad de crear un ejecutivo nuevo. Entendamos que tener el gobierno no es tener la economía. La derecha es poderosa todavía. Las fábricas ya se las cogieron, ya están privatizadas, todo lo que el gobierno tenía. Todos los trabajadores de los ministerios, de la electricidad, los trabajadores del teléfono, todo eso ya está privatizado, todo lo que el IRA, todo eso. Bueno, ya no hay nada en el cual el trabajador pueda decir eso es de mi gobierno, ya se lo robaron. Pero a pesar de eso, el pueblo tiene que salir este 1 de mayo a demostrar, los trabajadores, los desempleados, los despedidos, organizados o no, hombres y mujeres y jóvenes, estudiantes, señores de los mercados, todos a la calle a demostrar que se sienta la presencia popular. Y aunque los medios escritos, visuales, la televisión, la radio, no se invisibilicen porque no lo publican, ya saben y sepan que el pueblo está presente. Qué llamativo es que ese día los que tienen dinero no van a la manifestación, ellos se divierten, se van de fiesta, hacen buenas parrilladas, pero hacen propaganda para que el pueblo se distraiga, se desvíe y no vaya a la calle. Son los pobres, los desempleados, los necesitados, los conscientes, los que salimos y debemos demostrar que el pueblo existe y que además protesta. Bueno, vamos a ir abriendo el teléfono a ver si quieren hablar, déjenme comentar un poquito aquí. Debemos de protestar ante esta sociedad desigual, debemos de protestar ante aquellos que no se han dado cuenta que deben de salirse de la cancha y crear nuevas formas y reglas de juego. Una clase social que vive del trabajo y que se come al trabajador, pero que no toma en cuenta a ese empleado. Nos están llamando, permítame un momento, que es notable constatar que en las crisis económicas el pueblo no tiene aliados. Óiganlo bien, nosotros los pobres no tenemos aliados en esta crisis económica. Lo que tiene y lo que tenemos son explotadores oportunistas. En el capitalismo, el capital, el dinero es el Dios y su servidor el comercio, el que se consume el sudor de la frente. Adelante, ¿quién nos habla? Perdone que le hice esperar. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Irma. ¿Dele más durito? Con Irma. Irma. Sí. Le estamos dando aquí, tópese más el telefonito ahí porque se oye muy poco, Irma. Ah, bueno.
¿Desde dónde nos habla, Irma? Estábamos oyendo su programa, muy lindo, y para felicitarlo. Ahora sí, gracias. ¿Desde dónde, Irma? Pues de aquí de Costa Brava. Adelante, Costa Brava. ¿Pero ustedes están contentos? Sí, contentos, felices y pidiéndole a Diosito que Él cubra con su sangre divina. ¿Cómo pasaron la Semana Santa ahí en Costa Brava? Pues muy linda. Bueno, Linda. Dios quiera, vea, no hayan habido tantas calamidades. Díganos, ¿cuál es su comentario, Irma? Que se puede. ¿Sí? Que me llevara en oración una niña que la van a operar hoy en mayo del corazón. ¿Cómo se llama la niña? La niña se llama Catherine Carolina Sí, Aguirre Valencia. sí. Y quería pedirle otro favor, que la muchacha madre de esa niña es bien pobrecita y no tiene recursos económicos. Y ¿A qué alcaldía pertenece esto? ¿Mande? ¿A qué alcaldía pertenece? Mire, la muchacha vive en Caserío El Cocalito, municipio de Jujutla, departamento de Aguachapán. Ujú. Vaya, yo quería pedirle un favor, si por medio de usted podíamos encontrar personas generosas para que a la muchacha pues si la pudieran ayudar. ¿Y en qué lugar se le puede encontrar a esta mamá? Mire, ¿cree que no le pudiera dar el número de teléfono de ella? ¿Cómo no? Dilo por público. Atención, alista en papel y lápiz para apuntar. Debemos de ayudar a Catherine Carolina y a su mamá del Cocalito Jujutla. Vaya, el número de la muchacha es 70 94 82 23. La mamá de la niña se llama Francisca Carolina de Aguirre. Francisca Carolina de Aguirre. Y ya no falta mucho, porque la muchacha está batidísima, porque viera, no me lo está preguntando, pero la niña a veces solo agüita le dan porque no tienen ni para la comida. ¿Y en qué hospital la van a operar? Pues la van a operar aquí en San Salvador, tengo entendido. Bueno, pueblo, primero la fuerza de la oración es inmensamente efectiva. Desde ahora pongamos un pensamiento en que esta niña se va a curar. Primero Dios es así. Segundo, repito el teléfono para que le llamen y se pongan de acuerdo y les digan qué hospital para que allí lleven la contribucioncita Bueno, al padre, 70. yo le agradezco muchísimo, oye. Y Es que una Dios me lo alegría bendiga. poder tener esta oportunidad. 70 94 82 23. Si no hay pregunta en la Radio Maya, que aquí le vamos a dejar a don Luis Alonso. Bueno, hagamos algo, pueblo por el pueblo. Nuestros niños también son del pueblo. Adelante, ¿quién nos habla? Sí, le habla Mariano Tobar de San Sebastián Salitrillo. Buenas noches. Don Mariano Tobar de San Sebastián Salitrillo. Sí, en el departamento de Santa Ana. ¿Cómo no? Aquí estaba escuchándolo y se me ocurría que si el pueblo está representado por sus diputados, Sí. el FMLN, o sea, estos obviamente representan al pueblo que los eligió. Sí. Yo me pregunto, ¿qué harán los diputados por el pueblo del FMLN, ¿verdad? El pueblo del FMLN, ahora con Mauricio Funes presidente? Porque fíjese, tenemos pendiente, por ejemplo, ¿verdad?, elección del fiscal general de la República, elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la presidencia de la Asamblea Legislativa, que debe de quedar en el partido ganador, y un tal anteproyecto de retiro voluntario que está ahí en veremos, ¿verdad? Y decirles que nos envíen señales del cambio, pues, de esa legislación tradicional que el pueblo está acostumbrado a ver de los legisladores del FMLN. Yo sinceramente eso lo hago de buena fe, pero entiendo yo que tiene que haber un cambio. Así es, a Dios rogando y con el mazo dando, dicen. Pues, A propósito de eso que dice don Mariano, quiero explicar que nuestros diputados son nuestros representantes, pero eso no garantiza que este gobierno representativo por voto sea participativo del pueblo. Muchas veces los elegimos y se van ellos allá a la Corte Suprema de la Asamblea Legislativa y se olvidan. Esa es la representatividad. Así que, don Mariano, debemos de darles una ayudadita desde abajo, en la manifestación, en la presencia, en la llamada de teléfono, en la búsqueda, aún en un rótulo en la calle y si es posible alguna expresión popular. Solo el pueblo salva al pueblo.
y a Dios rogando y con el mazo dando. Van a necesitar nuestros representantes una participación popular. Por eso hablo yo de esa forma de legislar tradicional que entiendo yo que se acabó con nuestro queridísimo presidente Mauricio Funes, ¿verdad? Porque él tiene el veto a la mano, pues. Ya se les ha sugerido de que tengan una manera de recibir las propuestas, unos buzones en las alcaldías, un lugar de escucha de las protestas populares, ¿verdad? No solo el CDC, el Defensa del Consumidor, no, hay algo más que el consumidor, hay otras cosas que no entran en esa ley del consumidor y que el nuevo gobierno debe de crear forma, o si no, creámoslas nosotros para poderlas presentar y que seamos escuchados. Y fíjense que los alcaldes que nos representan, pues, el partido FMLN, debieran de tener un acercamiento al pueblo. También tiene que haber un cambio de parte de... Ahí nos enseña Mahoma que dice que si la montaña no viene de uno, hay que ir uno a la montaña. Esas alcaldías hay que visitarlas en grupos hasta que los recibe y los oiga el alcalde. Pues entonces vamos a hacer uso del manual de Contraloría Ciudadana que eso mero, me parece muy bien. Y sobre todo conocer el programa de gobierno propuesto por el FMLN, y en base a eso hay que exigir, porque lo que prometió hay que conquistarlo, no es así nomás. Ese programa ni lo tengo yo, porque como solo para ellos los agarran, ¿verdad? Pues hay que ir a decir que lo repartan, ¿verdad? Es una de las primeras cosas. La constitución política debemos de tener, y ese programa, así como todo cristiano católico de cualquier advocación cristiana debe tener la Biblia en la casa para saber qué dijo Dios, así hay que tener la constitución política para ver cuáles las leyes y el programa nuevo de gobierno. Muchas gracias, igual, por su atención. Gracias, don Mariano, salúdame a los de Salitrío por ahí. Bueno, después de los acuerdos de paz, así se le llama, la distancia entre pobres y adinerados se hizo más grande. ¿Quién nos habla? Buenas noches, padre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Por aquí saludándolo, Rogel. ¿Cómo no, Rogel? ¿Qué propuesta nos tiene? ¿Qué debe hacer el pueblo por el pueblo en estos días en que el poder, posiblemente, si el pueblo lo conquista, porque con el voto se consigue abrir la puerta, pero con el voto, con la puerta abierta hay que entrar? Pues nosotros estamos en pie de lucha organizándonos a nivel comunal, y prueba de ello que nosotros sufrimos 14 días sin agua, y entonces nos organizamos y fuimos a presionar, ¿verdad? Como 40 personas, y entonces sucede que nos echaron el agua y apuraron a echar el agua porque ya no aguantamos estar sin agua, de tal manera que yo le hago un llamado al pueblo salvadoreño a organizarnos en comité a nivel nacional. Ese es uno, y el otro es precisamente de que en náhuatl no es Cuscatlán, sino que es Cuscatán. Bueno, sí, y en náhuatl, que como a los españoles les sobraba saliva, le pusieron Cuscatlán, quizás, pero bueno, como sea, somos de aquí a como de lugar. Exactamente, en Chualchuapa no es Chualchuapa, en náhuatl es Chalchohuit. Ah, bueno. Fíjese eso, ¿verdad? En náhuatl no es te canta el pueblo, sino te canta cuiro, te llama en náhuatl, te canta el cuiro, te canta cuiro, ¿verdad? Te canta el pueblo, y en náhuatl es pillín, nobleza, que quiere decir. Bueno, entonces la propuesta es como pueblo que hagamos una escuela de náhuatl. Exactamente. Para que conozcamos algo, que pues. Yo quisiera, ¿verdad?, que se hiciera una escuela de náhuatl, que además pues esperamos que el nuevo ministro de Educación o quien sea vaya por ahí desde San Antonio Abad y le hagan esa propuesta. Y además de eso, de que no, eso ya está a nivel nacional, se está presionando que el idioma náhuatl sea un idioma oficial. Pero como no ha habido, habrá que hacer un poquito más de precisioncita. Sí, claro que sí, ¿verdad? Entonces, presiones por todos lados, y la organización que debe de hacer precisamente el partido FMLN, ponerle el nombre de todos los próceres del 32, los fusilados,
que esos son nuestros próceres, los Así que es. murieron el 32, los que fusiló el general Martínez. Bueno. Y es que les invito que hagan eso, pues yo ya tengo aquí el comité Miguel Mármol, que tiene 18 años de estar organizado, y fue el primer comité que se ha organizado y que apoya al Frente para Muy bien, vea, gracias, señor Rogel. Nacional. Pueblo unido, pueblo consciente, pueblo organizado y ahora pueblo movilizado. Así que pueblo unido, consciente, organizado y movilizado. Poco a poco vamos descubriendo un camino más. ¿Quién nos habla? Adelante. Hola, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Aquí con el señor Gregorio Galeano. Señor Gregorio Galeano, ¿desde dónde? De aquí nomás del barrio Lourdes estamos. Bueno, está adelante. Sí, estamos escuchando. Fíjese de que yo quería decir de que estoy escuchando por ahí alguna persona que antecedió al que acaba de hablar, que yo los miro un poco indecisos, hombre, y qué es lo que está pasando, pues. No tenemos que ser indecisos, tenemos que estar seguros que la persona que hemos elegido con nuestro voto va a cumplir lo que él dijo en su programa. Y aprovechando que usted dice, señor Galeano, tengamos cuidado con las publicaciones de los diarios. Ellos lo que quieren es confundirnos más. Pues acordemos que tenemos 2 o 3 radios como esta y las radios participativas, pero la derecha tiene más de 80 radiodifusoras desde las cuales mete la duda. Cuidado con la duda. Muy bien, estemos seguros de lo que hemos hecho. Mientras caminemos el camino, llegaremos a donde vamos. Sí. Si nos sentamos, atrasamos la llegada. No, esta no es duda, esta es seguridad. Ah, pues ahí Porque nos vamos, pero no nos sentemos, sigamos caminando. Estamos seguros, y entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Gracias. Otra cosa que fíjese que tenemos ya una fiesta que se avecina, que es el 1 de mayo. Así es. Tenemos la única oportunidad en la historia de celebrar nuestra independencia. Así es, así Sí, que la ahí ese independencia. barrio suyo que salga manifestándose, ¿verdad? La Todos. independencia de nosotros los pobres, no la independencia de los ricos, porque ellos son independientes porque tienen mucho dinero para comer, para gastar y para todo. Bueno, gracias por su Nosotros no somos aporte, ¿verdad? independientes en este aspecto. Gracias. Muchas gracias. Decía Bueno, pues que los acuerdos de paz, que así los llamaron, y lo que logró así inmediatamente es mayor distancia entre pobres y ricos. Y se hizo más grande esa diferencia, porque las leyes que se dictaron no fueron apoyo a la paz, sino al capital. Por ejemplo, se modernizó el Estado, eso quiere decir, y despidos con media indemnización, esa es la modernización que se hizo. ¿Quién nos habla? Buenas noches, ¿Con quién tenemos el gusto? mi nombre es Candelario Durán. ¿Desde dónde, don Cande? Estoy en el Hotel Beverly Hills. Adelante, trabajando. del Beverly Hills. Taxista. Oiga, señor, yo solamente quería comentar algo. Yo sé que son mentiras de la derecha que se están ofreciendo, hasta el sinvergüenza ese de Walter Araujo ofreciéndose al señor presidente Mauricio Funes. Súplicas mías y quizás de la gran mayoría es de que a la derecha no hay que perderlos de vista y no hay que dejarlos que maniobren absolutamente para nada, así que no debe tener absolutamente ningún lugar la derecha en el gobierno de Y a eso se le aplica aquel dicho popular que dice que al que el cielo escupe, en la cara le cae. A estos señores son los que le cae la escupida en su propia cara, porque son los que más impidieron que este proceso electoral fuera limpio. Definitivamente, así que yo confío en ustedes, en el partido FMLN y en don Mauricio Funes, que no les va a dar ninguna cabida a esa gente sin Y vergüenza. sobre todo confía en usted y en sus amigos, con don Candelario. Si hay necesidad de dar un apoyito y de estar presente donde el pueblo decide, que es en las calles, también hay que estarlo. Ahí estamos. Gracias. Bueno, gracias, gusto de oírlo. Igual. Bueno, muy bien, miren qué bonito. Bueno, decíamos pues que la modernización del Estado después de los acuerdos de paz fue para regalar todas las cosas del Estado y expulsar a muchos trabajadores. ¿Quién nos habla? Buenas noches, ¿Con quién tenemos el gusto? pues aquí Milagro Torres, Señora Milagro, ¿desde dónde?
pues de acá de Soyapango. Del heroico Soyapango, díganos, Milagrito. Por ahí hemos oído algunos comentarios de que la actual ministra de Educación, pues como que se le por algunos quieren que vuelva a seguir con el cargo, y realmente nosotros hemos elegido el cambio, así es que queremos reiterar a nuestro partido, los docentes activos, que la ministra actual fuera. Cambio es cambio, y queremos una persona que realmente esté a favor de favorecer la niñez salvadoreña. Solamente gracias. Doña Milagro, usted tiene razón. El pueblo votó por el cambio y estos personajes son los primeros que deben de cambiar. Aunque hayan sido buenos, pero no le servían al pueblo, le servían al capital. Así que se salgan de la cancha. Las reglas del juego, ¿verdad?, deben primero desalojar para que se juegue un juego nuevo con reglas nuevas. ¿Quién nos habla? Sí, Jaime Martínez de Santa Tecla. Adelante, Jaime Martínez de Santa Tecla. Sí, yo primero quiero felicitarlo a su... Gracias. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Visión. Sí. ¿Aló, tío? Sí, adelante. Sí, y por el mensaje de la palabra de Dios que nos hace llegar a través de la radio Maya Visión. Gracias. Es una radio internacional. Primero, sí. Y segundo, felicitar al equipo de la radio Maya Visión, que en una forma constante pues está llevando una programación variada que a todos nos atrae, pues. Y con relación al equipo que el licenciado Mauricio Funes va a llevar, yo le solicitaría al licenciado Funes como votante del FMLN, como miembro histórico que sí, que no vaya a dejar a ningún funcionario del partido Arena, porque se oye a ningún alacrán en la casa, ¿verdad? Sí, se oye mucha gente que dicen de que ellos le quieren apostar a toda costa. Don Jaime, le quiero decir, fíjese que eso no lo dice mucha gente, lo dicen los diarios. Y los diarios ya sabemos en manos de quién están, y nos dicen que han oído, que dicen, pero son ellos mismos. Tengamos mucho cuidado, no nos confundan, ¿verdad? Sí, así es. Fantástico. Esa es la preocupación que yo manejo. Pues la preocupación la tienen todo el pueblo, ¿verdad? Sí. Así que estemos atentos. Sí, y para todos los que nos escuchan, avísenle a los hermanos del exterior que nos pueden escuchar, y a los que nos escuchan hasta en Perú, www.radiomayavision.net. Allí nos vemos. Gracias por hablarnos. ¿Quién otro viene por aquí? Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Ana Ruth de Mexicanos. Ana Ruth. Bueno, mire, padre, yo también me uno al clamor de mis hermanos que me han antecedido. Yo quiero pedirles a nuestros dirigentes de nuestro partido, el Frente Farabundo Martí, que por favor no vayan a dejar ninguna alimaña arenera en el gobierno. Por favor, nosotros... Doña Ana, eso ya se lo dijimos. ¿Usted qué está dispuesta a hacer? ¿Qué sugiere que hagamos? Bueno, mire... Para que nos oigan y que se acepte el cambio. Que nos integremos a todos los llamados que hagan para hacer presión. Por ejemplo, mañana en el Palo de Hule de la Asamblea va a haber una pequeña concentración, y pues yo le pido a mis hermanos que nos reunamos allí. ¿A qué hora vamos a estar en el Palo de Hule? Bueno, es todo el día. Es todo el día. Entonces, yo lo ¿El que tema que se va a pedir? Es con respecto a aquel decreto que quieren introducir, de que se les dé la indemnización de 2 meses por año a los que han estado en el gobierno de Arena, ¿verdad? Porque siempre están con esa mala intención. Entonces nosotros, el pueblo, no tenemos que dormirnos. Como usted dice, no solo es dar el voto y ya quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que seguir en la lucha, porque esta lucha es fuerte. La derecha, los areneros no se van a quedar tranquilos, ¿verdad? Y pedirle al frente, pedirle a nuestro presidente Mauricio que por favor no deje a ningún arenero en el gobierno. Por favor. Muchas gracias, padre. Bueno, continuemos, vea, con eso de que se dice, se privatizó todo, fíjense. La pobreza y los pobres se hicieron más grandes, y es maravilloso que... Adelante. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Luis.
¿Desde dónde, Luis? De acá de San Vicente. Adelante, San Vicente. ¿Cómo están por ahí con el calor? Por aquí bien, siempre con el cambio, ya. Bueno. Padre, yo quería comentarle algo. No sé si me va a tener que corregir. Dele, que nada, aquí el pueblo es el que le escucha. Usted que ha vivido más, yo apenas tengo 18 años, ¿verdad? Sí. Según la historia del país, las dictaduras derechistas nos han oprimido tanto a los campesinos, obreros, desde toda la historia, desde Anastasio Aquino, desde la famosa independencia. Entonces, hoy en día, ¿considera usted que sería bueno darles el mismo repudio a los areneros, así como ellos han hecho con nosotros? De alguna manera sí, pero el repudio es nuestra dignidad. Sí. Primero, reconocernos, aceptarnos como somos, porque si tenemos una mentalidad anti de los demás, se nos olvida lo que somos. El campesino tiene que organizarse entre campesinos y dignificarse. Óigame, pero pues sí, ellos no saben pues el daño que le hicieron al pueblo. ¿Cómo no? Si se dan cuenta, el volado que se hacen los locos, ¿verdad? Pero ellos no han experimentado una burla. ¿Cómo se siente uno cuando lo burlan? A mí, a lo principal, hoy que le hemos dado duro a la campaña, ¿sabe usted? Han estudiado, entonces, y ahora que nosotros hemos triunfado es necesario hacerlo sentir a ellos, ¿sí? La alegría que vos sentís es inmensa, y esa es la tristeza que ellos sienten. Entre más grande es la tristeza del pueblo que venció, es más triste la desgracia de los perdedores. Sí, sí. Por eso hay que mantenerla con dignidad, y la dignidad nos va a hacer más vencedores, sí, nos va a hacer más justos, y la justicia nadie la vence. Sí. Aparentemente puede haber camino, así que eso no quiere decir que en la dignidad no armemos la defensa, sí, y utilicemos los instrumentos necesarios para defender el triunfo. En mi municipio así pasó, hicimos una defensa de choque de las personas que tenían divisadas, ¿verdad? Entonces nosotros así pues nos repudiaron y todo, nos trataron y ahora... Ahí tenés el ejemplo de cómo se detuvo a los hermanos, llamémosles hermanos hondureños, porque venían pagados y necesitados venían los nicaragüenses y chapines. El pueblo con dignidad se paró en las calles y no los dejó pasar. Eso es dignidad, eso es pueblo. Sí, padre. Sí. Ahora reconozco que como joven, ¿verdad?, tenemos todo por delante de descubrir nuestra historia, y es importante pues enriquecernos de esa historia y de esa forma pues nosotros ahí retomando los valores, ¿verdad?, que todas las iglesias han adquirido de formar en los jóvenes, y que nos quitemos eso. Yo algo así me sentía. Bueno, lo importante es también estudiar. Sí. Tú me preguntas, por ejemplo, en la historia hay que estudiarla. Frente al capitalismo hay que estudiar qué es el socialismo. Sí. Porque no podemos seguir con el capitalismo, eso es claro. Si el mismo señor Obama está cambiando, sí, ¿me explico? Así que si el capitalismo nos ha hecho daño, pensemos en el socialismo. ¿Por qué los poderosos dicen, yo soy capitalista? Pues el pobre tiene que decir con mucho más orgullo, yo quiero ser socialista y quiero el socialismo, sí, porque es el de los pobres. Sí. Así como comemos frijoles con dignidad, porque es de lo de nosotros. Ellos que coman carne, pero esa es carne capitalista, nosotros tengamos frijoles socialistas. Eso es bueno. Sí. Gracias. Padre. Muchas gracias. Aprovechando el espacio, queremos llamar a los de Arcatao, que el sábado estaremos celebrando y conmemorando la caída del grupo de la comandancia, ¿verdad?, en el Zapote, y la movilización en Sensuntepec este sábado también. Que los que oyen vayan por ahí para las minas. Adelante, ¿quién nos habla? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Carlos. Carlos, ¿de dónde? De aquí de Jiquilisco. Adelante, Jiquilisco. Sí, es que estoy oyendo muchas participaciones de los de todos los compañeros allí que hablan. Y bueno, muchos están con dudas de que quiere decir que lo que hemos elegido como que no es válido, ¿va? Pero para nosotros es válido. Lo que queremos es y ver de qué manera el presidente actual o el que va a representar El Salvador, que no vaya a dejar ninguna raíz de esa parte de los areneros. Gracias, Carlos. Sabe que de la misma manera que cada uno dio un voto, cada uno debe estar dispuesto a ese 1.300.000
a movilizarse para que voto por voto, persona por persona, se cumpla el deseo popular. Somos democráticos y la presencia física también del pueblo es una presencia democrática diciendo cuál es la voluntad popular. Sí, porque fíjate que dice la misma palabra del Señor Jesucristo en la 2 Corintios, de modo que el que está en Cristo es una criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y todo tiene que ser nuevo, porque si todo lo que hicimos tiene que ser nuevo, lo hicimos porque sabíamos de que queríamos tener un presidente nuevo. Gracias. Bueno, y en Cristo se afirma también que Él dice que no se meta vino nuevo en odres viejos y que no se ponga ninguna remiendo de tela nueva en tela vieja. Bueno, para terminar, un comentario breve. Fíjense que ahí tenemos las bandas de guerra, hoy se les llama bandas de paz, pero la música que siguen tocando y los desfiles que siguen haciendo son de guerra. Por ejemplo, ahí el señor Mauricio Funes dice que debe de haber una transición pacífica y que así debe de ser la transición, pero salen los de este gobierno abusivamente pidiendo estabilidad laboral para sus empleados. Esa palabra nunca la cumplieron ni la pronunciaron, pero sin embargo hoy a la misma hora que Mauricio dice que debe de hacer una transición democrática y pacífica, y al mismo tiempo que los otros dicen que debe haber estabilidad laboral, los alcaldes nuevos electos de Arenas están votando, y el señor de aquí de la capital está votando a la gente y está amenazando con tambores y trompetas de guerra, diciendo claramente que la estabilidad laboral en San Salvador no debe de existir. ¡Qué terrible! ¿Qué hará el pueblo por el pueblo? Debemos dar ideas, debemos dar propuestas, pero sobre todo ahí. Por micrófono se puede hablar mucho y por radio, pero lo que hagamos en la comunidad, eso quedará. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo viernes. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión, comunicación total. El pueblo unido jamás será vencido, será vencido.